Buenos días, chicos. Yo les voy a Chicos, dar aquí en lo les que es dejo el área de otro ciencias video. naturales la materia de ¿Se acuerdan que biología también 2. les pedí que Les me voy van a a dar ingresar lo a un que es la foro unidad 1. donde van a poner algunas de Yo sus soy la tareas, maestra algunas de sus exposiciones? Van a Virginia tener que Casa Roldán exponer del Instituto sus Universitario de temas en Puebla. este foro. En esta unidad, Si lo recuerdan, lo que vamos a ver yo ya encontré son esta los ácidos página, se llama nucleicos, foroactivo.com, acerca de y la ahí herencia, ya las me teorías de registré, Morgan. ¿ok? Yo soy la administradora y ahí Vamos voy a a empezar por lo que son ver los todas ácidos sus tareas, nucleicos. todas sus exposiciones, ¿ok? Nos dice que Ahí los me las van ácidos a exponer. nucleicos fueron descubiertos por Van a Friedrich buscar este foro Michel como foro de en ciencias naturales 1869. y ahí van a poner sus cosas. Nos dice que solo dos tipos de ácidos nucleicos, lo que es el ADN, que es el ácido Ustedes me van a buscar desoxirribonucleico, y el ARN, y vamos el a trabajar ácido sobre ribonucleico. este foro, ¿ok? Y estos están presentes en todas las Yo células. aquí voy a poder ver todo, ¿ok? Todos Los sus ácidos mensajes, sus nucleicos tareas, tienen al sus menos cosas, dos sus funciones, lo que son las exposiciones. transmitir las A mí me va a características aparecer hereditarias de una el último generación a la mensaje. siguiente Cuando se y dieron de dirigir la alta, síntesis de proteínas me va a específicas. aparecer a mí. Tanto la molécula de ARN Yo los como debo de de tener ya como ADN miembros. tiene una estructura Me van a unir, helicoidal. ¿ok? Voy a ver sus visitas. Cuando me han visitado, ADN, que es esta, no. y el Recuerden ARN. ser puntuales con sus tareas, por favor. Estas son sus estructuras. Porque vamos a estar trabajando aquí y recuerden que es una Químicamente estos ácidos están formados para ustedes. por unidades llamadas Entonces nucleótidos. aquí voy a estar esperando. Cada nucleótido a su vez está formado por 3 tipos de compuestos, lo que es una pentosa o azúcar de 5 carbonos. En este foro donde me parece que le dejé la importancia de los ácidos nucleicos. Esto como se diferencia de la primera Van a subir porque falta un imágenes, van a subir oxígeno comentarios, y de ahí porque sus demás compañeros las van a ver y me van a comentar las exposiciones, qué tal les parecieron, si les falta algo, si no, ¿ok? Cada uno tiene su tarea ya bien claro. El ADN solo Búsquenme tiene en este foro, ribosa, y el ARN tiene ribosa, y la pentosa que lleva a un derivado su nombre, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Me lo va a estar diciendo este programa, ¿ok? Entonces espero sus nucleótidos, lo sus que tareas, es la ribosa y lo que es la en la fecha que les puse ahí, una base nitrogenada, que son compuestos anillados, y aquí vamos a estar trabajando, nitrógeno. no se les se pueden olvide. identificar 5 de ellas: adenina, guanina, Pues yo citosina, también les voy a avisar o urácido y les voy a mandar tiamina. una alerta de si han trabajado, si no han trabajado, si se tienen que meter, si no se tienen que meter. Un radical fosfato, ¿okay? que es derivado del ácido fosfórico, el H3PO4. Los AN son polímeros lineales en la unidad repetitiva llamada nucleótido, que es esta figura. Está constituida por una pentosa, la ribosa o la desoxirribosa, ácido fosfórico y una base nitrogenada, purina o piridimina. La unión de la pentosa con una base constituye un nucleósido, zona correlata de la figura, que es esta. La unión mediante un enlace éster entre el nucleósido y el ácido fosfórico da lugar al nucleótido. El ADN y el ARN se diferencian porque tienen el peso molecular del ADN es generalmente mayor a la del ARN. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada, lo que es el uracilo, mientras que el ADN presenta tiamina. La configuración espacial del ADN es la de una doble helicoide, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios. El ácido desoxirribonucleico, lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico o ALN en inglés por sus siglas DNA, contiene la información genética de todos los seres vivos. Nos dice que cada especie viviente tiene su propio ADN y en los humanos esta cadena la determina las características individuales, desde el color de los ojos, el talento musical hasta la
propensión a determinadas enfermedades. Esta cadenita contiene toda nuestra información genética. El ácido ribonucleico, lo que es el ARN, que es el ayudante del ADN. El ácido nucleico formado por nucleótidos, en lo que el azúcar es ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, urácido, citosina y guanina. Actúa como intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas. Cada uno está formado por los nucleótidos de azúcar, por las bases nitrogenadas, que son adenina. En el caso del ADN son adenina, guanina, citosina. La información genética de alguna manera escrita en la molécula de ADN, por lo que se conoce como material genético. Por eso, junto con el ácido ribonucleico, son indispensables para los seres vivos. El segundo tema son las concepciones acerca de la herencia, lo que es el fenotipo y lo que es el genotipo. Estas son las leyes de Mendel. Él fue el padre de la herencia. Nos dice que la herencia consiste en la transmisión del contenido de ADN celular de un ser vivo a sus descendientes. Este contenido es diverso, pero compartirá con un progenitor o progenitores características anatómicas, físicas y biológicas, y en ocasiones de personalidad. Gregor Mendel fue considerado el padre de la genética. Fue un monje austriaco cuyos experimentos sobre la transmisión de caracteres hereditarios se han convertido en el fundamento de la actual teoría de la herencia. El método de Mendel empieza cuando produjo cepas puras para cada característica que estaba estudiando, mediante el proceso de autofertilización. Después realizó fertilización cruzada entre las cepas puras para generar formas alternadas de cada característica. También realizó cruces recíprocos. Finalmente, le permitió que los híbridos autofertilizarse y el número de progenie para ver cuántos se producían de característica. Esto fue el método experimental de Mendel. Él lo hizo en el patio de donde él estudiaba, donde él era monje. Ahí empezó a producir estas cepas. Él postuló 3 leyes. Las leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser las características de un nuevo individuo, partiendo de los rasgos presentes en los padres y los abuelos. Para poder entender este tema, acá hay un vocabulario genético. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. Un alelo, cada una de las alternativas que puede tener un gen de un carácter. El genotipo es el conjunto de genes que se contienen en un organismo heredado de sus progenitores. El fenotipo es la manifestación externa del genotipo, los caracteres observables del individuo. El genotipo es lo que llevamos dentro, toda la información genética que tenemos dentro, y el fenotipo es a lo que nos parecemos en nuestros padres o abuelos. El homocigoto, individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Aquí es el AA con mayúsculas y el AA con minúsculas. El heterocigoto, individuo que para un gen dado tiene un cromosoma homólogo, un alelo distinto, lo que es el A y el A. Su primera ley que postuló fue la ley de la uniformidad. Establece que si se cruzan 2 razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, igual de fenotipo, igual de genotipo, e iguales de fenotipo a uno de sus progenitores. Aquí vemos la cruza de una flor roja con una flor blanca. La cruza es una flor rosa. ¿Por qué? Porque gana
el alelo dominante, que en este caso es el rojo. Pero es igual que los progenitores. La ley de la segregación establece que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera generación y reaparecen en la segunda, en proporción a cada uno a 3 respecto a los caracteres dominantes. Aquí hay una cruza amarillo con verde. El verde tiene los ojos rojos. Es dominante y va a aparecer en la siguiente generación y en la tercera generación va a aparecer. Pero aquí van a aparecer el recesivo. En la tercera generación ya se va a predominar lo que es el recesivo. Aquí hay una cruza. Salen lo que son los dominantes, el AA, y cambia y va a aparecer solo un recesivo. La ley de la independencia de caracteres establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. Vemos aquí en nuestra primera generación salen todas rosas. En la segunda ya sale lo que es el recesivo. En nuestra segunda generación ya se puede notar. Y ya puede salir un recesivo o un dominante. Ya vienen al azar, ya no tiene que ser tan iguales en las demás generaciones. Aquí les voy a enseñar un resumen de lo que es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia, que son la transmisión de las características hereditarias de padres a hijos, expresados en los genes que se encuentran a pares denominados alelos. Su manifestación exterior de los individuos se denomina fenotipo y puede ser recesivo o dominante. El recesivo es la característica que se encuentra en menor proporción en una población y el dominante es la característica que predomina en una población. Su manifestación interna en los individuos se denomina genotipo, que es el mapa cromosómico del individuo. Es heterocigoto dominante, heterocigoto recesivo. El heterocigoto es el individuo que presenta los genes en un alelo distintos. El heterocigoto dominante es el individuo que presenta los dos genes del alelo iguales y dominantes. Y el recesivo si el individuo representa los dos genes de alelos iguales o recesivos. Nuestro tercer tema son las teorías de Thomas Morgan, que es la determinación cromosómica del sexo. Thomas Hume Morgan reconoció la presencia de los cromosomas sexuales y de lo que se conoce en genética como herencia ligada al sexo. Demostró que los factores mendelianos, los genes, se disponían de forma lineal sobre los cromosomas. Los experimentos realizados por Morgan y colaboradores revelaron también la base genética de la determinación del sexo. Morgan continuó sus experimentos y demostró en las teorías de los genes que los genes se encuentran unidos en diferentes grupos de encadenamiento y que los alelos pares de genes que efectúan el mismo carácter se intercambian o intercruzan dentro del mismo grupo. Su experimento, Thomas Morgan trabajó intensamente en un programa de reproducción y cruce de miles de moscas de la fruta en la Universidad de Nueva York. 1. En un cuarto se pasó a llamarse el cuarto de las moscas. 2. Intentó hacer mutar a las moscas con diversos medios, lo que es rayos X, centrifugadoras, etc. Y 3. La mosca de la fruta, cual posee 4 pares de cromosomas. Uno de esos pares se identificó como conteniendo cromosomas sexuales X y Y. Aplicó los principios mendelianos de las moscas en lo que estudió la herencia realizada por Morgan. Demostró la herencia ligada al sexo.
Es una de las primeras evidencias que confirman la teoría cromosómica de la herencia basada en el cruzamiento. Morgan encontró otras características que se heredaban de la misma manera, haciendo cada vez más sólida su idea de que estaban ligadas al cromosoma sexual. Como ya sabemos, los cromosomas son X y Y. En ese momento Morgan adopta la palabra gen o genes para describir estos factores que se heredaban junto con el cromosoma X, argumentando que quizás estos genes estaban alineados formando parte de los cromosomas, los cuales en su conjunto estaban en el acervo genético de los individuos y las especies. Esta es una exposición rápida de lo que veremos en esta unidad. Espero les sirva para realizar sus tareas. A continuación les voy a dejar sus tareas aquí. Lo que son de ácidos nucleicos, van a observar las siguientes películas: Gattaca, Parque Jurásico, El Hombre Araña, La Mosca y El Hombre Bicentenario. Las van a observar y me van a hacer un resumen de lo que vieron. Lo van a subir por correo. Participe en un foro donde discuta sobre la importancia de los ácidos nucleicos en la reproducción humana, el valor de los alimentos transgénicos, la manipulación genética, la clonación o mutación, implicaciones genéticas y sociales. Este foro ya está activo, es de ciencias naturales, y ya les dejé lo que es el tutorial para usarlo y para ver cómo pueden ingresar a este foro. Se los voy a anexar a este video. La herencia. Elaboró un árbol genético de su familia utilizando PowerPoint o Prezi con fotografías mínimo 2 generaciones anteriores. Identifique y enliste las similitudes físicas encontradas en sus familiares y describe enfermedades comunes. Igual este tutorial se los voy a anexar a este video para que vean cómo pueden utilizar lo que es Prezi. Realice un collage en Prezi que demuestre a las personas de 5 personalidades distintas y observe y enliste las diferencias físicas encontradas en ellas. Para lo que son las teorías de Morgan, elaboró un video donde investigue qué especies vegetales y animales se han manipulado genéticamente en nuestro país y cuáles son sus repercusiones, marcando con sus ventajas y desventajas a nivel biológico. Elabore conclusiones sobre lo que determina la variedad de especies y exponga mediante el foro al grupo señalando las implicaciones éticas, biológicas, sociales y económicas ante el grupo. Y pues bueno, esto sería todo. Espero les sirva la información y puedan realizar sus tareas a tiempo. ¿Ok?